Hola a todos, bendiciones. El día de hoy les quiero traer este mensaje tan importante de la palabra del Señor, que es rindiendo nuestra voluntad. Y he podido entender que a lo largo de la vida del ser humano son necesarios procesos para que sigamos avanzando al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Procesos que ciertamente pueden ser muy dolorosos, muy difíciles, muy duros, pero necesarios para formar carácter en nuestra vida. Y quiero llevarte a las Escrituras. En Romanos 5, versículo 3, la palabra del Señor dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y la firmeza de carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y otro versículo en la palabra del Señor: lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Es necesario entender que los procesos son vitales en nuestra vida, pero también llega un momento en que ya hemos pasado por todos los procesos de Dios para nosotros y decimos: bueno, Señor, ya pasé todos esos procesos, pero aún siento que hay algo que no me está permitiendo avanzar al siguiente peldaño en mi vida, algo que me está impidiendo llegar a ese propósito que tú tienes para mí. Y ese es el momento de la rendición, es el momento en que debemos rendir nuestra voluntad a Él. Es el último peldaño. Y buscando en las Escrituras cuál sería el mejor ejemplo de rendición de nuestra voluntad, no puedo escoger a nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Él fue el ejemplo perfecto de lo que era alinearse a la voluntad del Padre y a sujetarse a su voluntad. Y mirando en las Escrituras es cuando me encuentro con Jesús en el Getsemaní. Y veo a Jesús batallando contra su voluntad, batallando contra sus propias ideas, diciéndole al Padre: Padre, si es que hubiese otra manera, si tú permitieras que pasara de mí esta copa, si no pudiera yo pasar por este sufrimiento, tal vez una forma más fácil de hacer esto, tal vez algún otro atajo mejor. Entonces ahí es cuando yo siento que nosotros nos podemos identificar con Jesús también. Es cuando decimos: Señor, yo sé que tú tienes un llamado y un propósito para mí que debo cumplir, pero existen estas cosas en mi vida que yo necesito primero rendir. ¿Cuáles son esas situaciones que te están impidiendo llegar a ese lugar donde Dios quiere que tú llegues? ¿Qué circunstancias? Tal vez sea una persona, tal vez sea una relación, tal vez sean pecados ocultos que tú muy bien conoces en tu intimidad. Tal vez sean situaciones, pueden ser incluso ministerios que tú atesoras tanto y que necesitas rendir al Señor. Tal vez sean sueños personales, metas, planes. Tal vez sean cosas incluso buenas que quieres hacer para Dios, pero es necesario que primero rindamos a Dios todas esas cosas para poder seguir avanzando al lugar donde Él nos quiere llevar, al lugar y al propósito para el cual Él nos creó. Y ahí es entonces cuando miro a Jesús batallando, y en ese último instante de su batalla Jesús dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra que entonces empiezan a caer gotas de sangre desde su cabeza que caían en tierra mientras Él hacía esta oración. Y mucha gente se preguntará: pero ¿por qué Jesús derramó sangre allí en el Getsemaní? ¿Qué significaba esto? Y la verdad es que existe una verdad implícita tan importante, simbólica en este suceso de la vida de Jesús. Y nosotros debemos entender, la palabra del Señor nos dice: si no existe derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Era necesario un sacrificio de sangre para que exista salvación y libertad y perdón de pecados. Por eso era necesario que Jesús se sacrificase y muriese, llegase a la cruz para poder salvar a la humanidad. Y es por eso que puedo entender el por qué Jesús derramó sus primeras gotas de sangre, no en la cruz, sino las derramó en el Getsemaní. Porque Jesús estaba simbolizando que Él estaba en ese momento muriendo a su propia voluntad. Él estaba muriendo a sí mismo. Estaba muriendo y negándose a sí mismo, y derramaba su sangre en ese momento, simbolizando esa muerte a su propia persona, para luego ir y morir en la cruz. La antesala de la cruz era el Getsemaní. El Getsemaní era necesario para que entonces la cruz se diera.
porque la cruz vendría siendo un resultado de una decisión que Jesús ya había tomado en su corazón en el Getsemaní. Si es que el Getsemaní no hubiese existido y esa batalla espiritual no se hubiese dado y Jesús no hubiese rendido su voluntad al Padre, la cruz no hubiera tenido lugar. Pero era necesario primero la rendición de su propia vida allí en el Getsemaní, de su propia voluntad, de sus propios planes. Que Jesús dijera, no es a mi manera, no es como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces ese propósito de la cruz y esa misión para la cual Él vino a este mundo se cumpliría. Qué importante entender que es necesario morir a nosotros mismos primero, antes de llegar a ese lugar donde Dios nos quiere llevar. ¿Verdad? Qué poderoso mensaje en este pequeño simbolismo que Jesús nos dejó en el Getsemaní. La palabra de Dios dice, si el grano cae en tierra, el grano de trigo, y no muere, queda solo, queda desnudo, no sirve para nada. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, entonces da fruto y fruto que abunda, fruto abundante. Es necesario que muramos a nosotros mismos primero para poder dar fruto en el reino de Dios, para poder dar fruto en nuestra vida. Es necesario esa rendición. Jesucristo mismo dijo en su palabra, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Jesús no dijo, toma tu cruz y sígueme o sígueme. Jesús dijo, niéguese a sí mismo primero. Es un proceso. Primero te niegas a ti mismo, luego tomas la cruz y luego lo sigues. Entonces, la invitación del día de hoy, chicos y chicas que me están escuchando, rindamos nuestra voluntad el día de hoy. Ven a tu Getsemaní, ven a tu propio Getsemaní. Y tú cuando vengas al Getsemaní no pienses que vas a venir solo, porque Jesús estará esperando por ti en ese lugar. ¿Por qué? Porque Jesús ya pasó por eso. Dios nunca nos ha pedido que hagamos algo que Él primero no lo haya hecho, que Él primero no lo haya pasado. Y Jesús pasó por ese Getsemaní, por esa cruz, y fue victorioso para mostrarte a ti que por medio de Él tú también lo puedes lograr. Nosotros también de su mano, si vamos al Getsemaní, Él va a estar allí, Él va a llorar con nosotros esas lágrimas en ese lugar de rendición, para que entonces tú logres la victoria en esas áreas de tu vida que solo tú conoces. Puede ser una relación, puede ser una persona, un pecado, un ministerio, sueños, anhelos, planes, solo tú lo sabes, ¿verdad? Pero es necesario pasar por ese proceso de rendición. Y ¿sabes qué? Yo te puedo garantizar que después de ese momento del Getsemaní en tu vida, Dios va a hacer cosas mucho más gloriosas de lo que tú te puedas imaginar, cosas que nunca antes pensaste. La palabra del Señor dice, ¿qué cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombres la que Dios tiene preparado para los que le buscan, para los que se rinden a Él? Mayores cosas haréis en mi nombre, dijo Jesús. Así que créeme, cuando tú salgas de ese Getsemaní, de ese momento de rendición, el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida como tú nunca imaginaste. Así que el día de hoy no te vayas a dormir sin antes decirle al Señor, Señor, ven conmigo al Getsemaní, dame la fortaleza para entregar estas áreas de mi vida que impiden que yo llegue a ese lugar donde tú me quieres llevar. Y mucha gente se ha quedado estancada en los ministerios, se ha quedado estancada en su vida personal, en su vida privada, en su vida espiritual, porque no han tomado la decisión de salir de esa zona de confort y de lograr seguir avanzando. ¿Por qué? Porque no quieren renunciar a esas cosas, porque quieren quedarse, porque se conformaron y se quedaron en ese lugar de comodidad. Pero el día de hoy Dios te quiere incomodar y hoy te quiere decir, esto no es todo, this is not everything. This is not all what I have for you. I have more things for you. I have great things for you. So you just gotta keep moving on. You have to keep moving on. Tú no puedes conformar con lo que ya estás. Dios quiere llevarte nuevas cosas a tu vida. Y eso es a lo que yo te quiero invitar el día de hoy. No te quedes en ese lugar de confort. Ve a tu Getsemaní hoy mismo. Encuéntrate con Jesús allí. Y juntos, postrados allí, el Señor va a estar contigo para ayudarte a sobrepasar esas áreas que están impidiendo que llegues al lugar donde Dios quiere que tú llegues. Y luego de que tú lo hagas, pues entonces me vas a contar y me vas a decir, tienes razón, vi cosas que jamás pensé mirar, como dice la palabra, que jamás pensé escuchar, porque el Señor y su promesa son verdad. Te agradezco por haberme dado este tiempo, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente mensaje. Gracias por visitar mi canal. Ya puedes descargar mi música, está disponible en CD Baby. No te pierdas mi próxima nueva serie suscribiéndote a mi canal. Si deseas ver más videos como este, puedes hacer clic en el link de la pantalla. También puedes encontrarme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y no olvides visitar mi sitio web.